Estamos en Matrimonios al Rescate. Soy Max. Y yo, Geraldine. Bienvenidos. En la vida nos preparamos para tener éxito laboral. Podemos concluir una carrera o desarrollar destrezas para hacer crecer nuestros matrimonios. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a prepararnos y tener éxito en nuestra relación de matrimonio? Prepárate con nosotros. Matrimonios al Rescate. No todo está perdido. Tú puedes salvar tu matrimonio. Matrimonios al Rescate. Problemas vienen y van. La fortaleza es el amor. El diálogo, la comprensión. El perdón y el escuchar. Problemas vienen y van. Hola, muy buenos días, amigos de Matrimonios al Rescate. Soy Max Meissner y como siempre un gusto estar con todos ustedes esta mañana, este sábado. Bienvenidos. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a Radio La Voz de María. Soy Geraldine Weber, a bordo de tu programa Matrimonios al Rescate. Que Dios bendiga al Ecuador y demos paso a la oración, que siempre nos hace bien y nos da sabiduría. Así que pedimos la presencia del Espíritu Santo y decimos: Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, en tu palabra, en Mateo del 18 al 20, tú has dicho: donde dos o más se reúnen en tu nombre, que tú estás presente. Queremos darte gracias, Padre amado, gracias por la vida, por la familia, por la salud, por la comida que nos servimos, Señor, para ti, para tu gloria, para tu honra. Te bendecimos, te glorificamos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y bien, hoy tenemos un tema muy interesante para ustedes que hemos preparado, y es la guerra espiritual, la armadura con la que nosotros tenemos que protegernos para evitar ese ataque del enemigo constante, por cierto. Y en estos tiempos que vivimos, con mayor razón, porque el mundo está tan al revés que las cosas buenas ahora son malas y las malas resultan ser buenas. Así que tenemos que tener un discernimiento mucho más alto para poder identificar las cosas de la mejor manera y como Dios manda. Es que, hermanos, la batalla espiritual está en la mente, y es en la mente donde el enemigo, que es el diablo, el que vino a robar, a matar y a destruir, que es el acusador en la Biblia, ha levantado armaduras, ha levantado fortalezas, ha levantado historias en nuestra mente. Entonces es ahí el ataque, es ahí donde nosotros tenemos que blindarnos en todo momento. Nos recuerda el enemigo los errores cometidos del pasado, nos recuerda las culpas y nos hace pensar que no tenemos solución. Ahí es cuando el cristiano debe colocarse la armadura de fe para derivar todo pensamiento negativo, porque, hermanos, ustedes no se dan cuenta, pero el ser humano, y esto es científico, el 80% de sus pensamientos son negativos. Y estos dardos de ansiedad, de depresión, de angustia, de negatividad producen ira, producen mal genio, producen resentimiento, amargura. La persona vive con una desesperanza única, y el propósito de la armadura de fe, de la armadura espiritual, es vencer al enemigo y mantenernos en victoria, porque Jesucristo en la cruz ya venció sobre todas las entidades del mal. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que esto es una batalla espiritual donde están organizados estas entidades de una forma como ejército, y que nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer el versículo de Salmos 28, del 7 al 8, que dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Hermanos, nuestra batalla la batallamos en el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesús nos ha entregado una armadura de fe, una armadura que consiste en varios implementos. Consiste en la espada, que es la palabra de Dios, lo que les acabo de leer, y esta espada tiene como finalidad confrontarnos con nuestro pecado, con nuestra realidad. A veces es incómoda, porque nadie quiere aceptar que tiene errores, pero es necesaria
porque la espada del Espíritu de Dios es la que vence a todo pensamiento negativo, a toda intención negativa, a toda situación interna, porque es adentro, es en la mente, es en el corazón, las emociones, donde libramos a diario una batalla. Si tú estás en guerra interiormente, vas a vivir una guerra exteriormente. Si tú no tienes paz, si vives en depresión, en ansiedad, en angustia, en ira, porque la ira es muy común y hay personas que no se dan cuenta de su estado y la gente a su alrededor le hace ver, oye, ¿por qué tienes tan mal genio? ¿Por qué contestas de esa forma? ¿Por qué no te tranquilizas y tratas con amor? Porque esa persona está librando una batalla interna en la que se siente frustrado, porque no logra sus objetivos, se siente con miedo, porque tiene una personalidad con una baja autoestima o cree que no es merecedor de todas las bendiciones que Dios tiene para él o para ella. Y entonces la batalla es empezar a desprenderte, a desapegarte de todo pensamiento inmundo, todo pensamiento negativo, todo pensamiento que te mantenga a ti desalentado, que te mantiene a ti apartado de tu bendición, y ya no vives tu bendición, ni vives en victoria, ni en abundancia, sino que vives en mendicidad, porque mendigas amor, vives en extrema, yo diría, necesidad, porque te das cuenta de que no te estás protegiendo. Y cuando te empiezas a proteger primero con la espada del Espíritu de Dios, y dice en 1 Corintios del 15 al 58, y por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Para comprender mejor estas palabras, hermanos, es necesario revestirse de todo este armamento que Dios nos ha dejado para nuestra protección. También tenemos el escudo de la fe, y qué es la duda, y qué es el miedo, qué es la baja autoestima, la desconfianza, el desánimo, la culpa, los malos pensamientos. Entonces, cómo uno se protege de estos dardos encendidos que vienen a nuestra mente a diario con el escudo de la fe. Y el yelmo de la salvación, ¿dónde sucede toda esta batalla espiritual? Es en la mente. Entonces, ¿qué tenemos que ponernos? El casco para proteger el pensamiento. ¿Y cómo uno protege el pensamiento? Identificando qué piensas. Pero tienes que detenerte a conocerte. Todo el día pensamos, nuestra mente es como una autopista de carros que van de un lado para el otro lado a toda velocidad, pensamientos del pasado, del presente, del futuro, negativos, positivos, sueños, esperanzas. Y entonces el yelmo de la salvación es como para decirle un alto a tanto pensamiento y concentrarte en el objetivo que tienes. ¿Cuál es el objetivo? Un entendimiento de tu propósito en la tierra, un entendimiento que tienes que tener en tu corazón: paz, amor, esperanza. Y eso se logra a través de revestirte de esta armadura espiritual que también está en el calzado de Dios, que nos impulsa hacia adelante para que podamos proclamar la paz, esa paz que no te da el mundo, esa paz que te da nuestro Señor Jesucristo, la cual solamente existe cuando tienes una relación íntima con Dios. Por eso es importante revestirnos del calzado de Dios. Y por lo tanto, hermanos, una de las que lo estoy viendo, que hemos hecho un resumen de la armadura de Dios, esa armadura que tenemos, como decía al principio, de revestirnos, porque si no, de lo contrario, somos vulnerables, ¿no?, ante el mundo que siempre está atacándonos de alguna u otra forma de tentaciones y de pecados. Y la coraza que se pone es como el chaleco que se utiliza de la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Y esto es para proteger nuestro corazón, porque todo chaleco, toda coraza que se lleva en el pecho y se ciñe con el cinturón de la verdad, porque cuando andas en la verdad tú no tienes nada que temer, la verdad no se oculta, no se defiende, la verdad es... La mentira es lo que se defiende, lo que se oculta y lo que protegemos, hermanos, para que lo tengamos claro. Mente, que se pone uno el yelmo, que tienes que proteger tus pensamientos, porque el pensamiento que tú tienes marca el destino de tu vida. Si tú piensas que no puedes y tienes esta forma de pensar negativa, vas a tener emociones, ahí es cuando te pones la coraza, emociones negativas, y por ende vas a obrar de forma negativa. Pero cuando uno se ciñe el cinturón de la verdad, cuando uno se pone el calzado de la paz y saca la espada, que es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que está en la espada, tú vences todo. Te cubres con el escudo de la fe y para adelante, que por atrás ni para coger impulso, sino para avanzar hacia adelante, con esta armadura de la fe, que es protección para vencer a esos pensamientos, porque a ti no te tentan de frente, te tentan en la mente. Y si tú das rienda suelta a un pecado, un pensamiento pecaminoso, lujurioso, indecoroso, deshonrado, terminas haciendo lo que estás pensando. Y antes de hacer, piensa
razona, mira en qué situación está tu corazón, tu mente, y detente. Siempre una oración funciona, siempre soltar, reprender en el nombre de Jesús todo pensamiento inmundo, toda ansiedad, toda depresión, y encomendarte de forma voluntaria a la palabra de Dios, porque es evidente, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios y tenemos que acudir a nuestro Padre cuando vienen los días malos, los días de tentación, los días de debilidad, para fortalecernos en la mente, casco, en el corazón, en las emociones, coraza, en la verdad, cinturón, mantener la paz en las sandalias de la paz, la espada, vencer al enemigo y el escudo para proclamar la fe. Amén. Amén. Y es que, fíjense ustedes, ¿no? La cabeza, que es la que domina el cuerpo, lleva un casco. Luego viene el chaleco, ¿verdad? Que es la armadura para la coraza, que nos protege, es como un antibalas, ¿verdad? Como un chaleco antibalas, porque los disparos son a veces al corazón directo, porque ahí es donde quiere llevarse nuestra alma y nuestro corazón el enemigo. Luego viene el cinturón para apretarse bien los pantalones y tener la voluntad, ¿no? Para esa verdad. Así es. Y luego pues también las sandalias para que cada paso que demos, lo demos con sabiduría, ¿verdad? Y también representa la paz, porque mientras nosotros demos buenos pasos en nuestra vida, también eso asegura una paz duradera. Si nosotros damos malos pasos en la vida, entonces tendremos problemas en el futuro. Entonces también no podremos tener, por ende, la paz que tanto queremos. Aquellas personas que viven en angustia es porque de alguna manera están sufriendo algún problema que han ocasionado ellos mismos en el pasado. Entonces, tratemos de dar esos buenos pasos, por eso dice las sandalias de la paz, porque de esa manera nosotros, dando buenos pasos, aseguramos una paz duradera en el futuro. Yo le quiero leer Génesis 15, versículo 1, dice, después de estas cosas que acabamos de decir, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y eso es lo que nos espera, poniéndonos esta armadura de Dios, ¿verdad? No tenemos por qué temer. Y ahí es donde el enemigo justamente siempre vive atacándonos con el temor, con el miedo, con el terror, porque ahí es donde nos crea una cantidad de pensamientos negativos y preguntas que nos hacemos nosotros mismos y dudamos de esa protección que Dios nos ha prometido y que Él siempre cumple. Pero si nosotros dudamos, si nosotros tenemos esa duda, porque el enemigo nos siembra esa duda en el corazón cuando estamos débiles, cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros estamos bien con el Señor, entonces no tenemos nada que temer porque sabemos que Él siempre está a nuestro lado protegiéndonos. Y ahí está el versículo de Génesis 15, 1, dice, después de estas cosas, la palabra del Señor, que es esa espada, ¿verdad? Que la palabra es la espada con la que nosotros nos defendemos, vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, porque soy un escudo para ti, ¿sí? Tu recompensa será muy grande, ni siquiera pequeña, es muy grande. Es decir, lo que nos espera con el Señor, cumpliendo sus mandamientos, siguiendo su mandato, es muy grande, ¿verdad? Entonces vale la pena que nosotros hagamos ese esfuerzo mientras su paso aquí en esta vida. Que a mí me gusta, yo antes decía cada rato vale la pena, y yo quiero decir que vale la alegría, porque al final de hacer algo bien, al final de esforzarte, dicho, ¿no? Al final de creer, vas a ver que vale una gran alegría, porque mira, vivimos en un mundo que si bien es cierto, no vemos la batalla espiritual, pero en el libro de en el libro de Efesios del 6 al 12, el apóstol Pablo decía que es contra potestades que gobiernan en las regiones celestes, o sea, en el espacio donde habitan, en otra dimensión, estas entidades demoníacas, y que últimamente se ve que se han abierto portales, porque la escalada de violencia, de maldad,
es insostenible. Vemos cosas en el Ecuador que antes no veíamos, cómo decapitan a personas, cómo matan, cómo asesinan, cómo violan, una escalada de violencia que ha aumentado, y estos son espíritus inmundos que poseen, que utilizan a los seres humanos y para la obra del mal, para la obra de las tinieblas. Y es momento importantísimo de orar, de hacer ayuno, de invocar la presencia de San Miguel Arcángel, del Espíritu Santo, de mantenernos en congregaciones, porque tenemos que protegernos, tenemos que sellarnos. Entonces yo, una de las cosas que siempre hago en mi casa es orar con mi hija pequeña, porque mis hijos más grandes oran solos, o espero que lo hagan. Yo la encomiendo a ella, le enseño a orar, le enseño la palabra de Dios que dice: donde dos o más, en Mateo del 18 al 20, están unidos, Dios está con nosotros. Le explico que Dios habita en nosotros, que está con nosotros, que nos cuida. De ahí pido la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe en la oración, porque empezamos a agradecer por toda la gente que amamos, por todo lo que el Señor nos ha dado. Empezamos a bendecir también todo lo que tenemos, conocemos, como nuestro trabajo, nuestra salud, y oramos también por aquellos que ya no están, los abuelitos de mi hija Ana María, mis padres que se fueron, y siempre oro por ellos, mi amigo Franklin, que lo quiero muchísimo y que sé que está en presencia del Señor. Y entonces empiezo yo también, que también quiero que ustedes lo hagan, hermanos, a cubrirme con la sangre preciosa de Cristo. Sangre de la alianza nueva y eterna, sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz en expiación de nuestros pecados, pagando la deuda de pecados en nosotros, en esa cruz donde aprendemos a despojarnos de nuestro pecado, de nuestras debilidades, y a empoderarnos, a volver a nacer, como dice la palabra de Dios, como criaturas nuevas, en un proceso de empoderamiento, en fe, en la palabra, en victoria, en creerle a Dios. Y la ley de Dios es sencilla, hermanos. Jesús nos dejó una ley que hay que obedecer. Primer mandamiento, Él te manda: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, ámalo con todo. En todo momento, ámalo, pon tu vida y tu voluntad al servicio de Dios. Y en el segundo mandamiento, cuando empiezas a aprender a amar, porque uno tiene que amar a Dios para aprender a amar a los demás y conocer a Dios a través de la palabra, porque no amas a quien no conoces, y tener una relación con Él para que ese amor sea vivo y eficaz en tu vida. Y en el segundo mandamiento, nuestro Señor Jesucristo nos dice: ama al prójimo como a ti mismo. Y esto quiere decir que tú tienes que tener un trabajo interno, primero de conocerte, amarte con tus debilidades y con tus virtudes, abrazar tu oscuridad y tu luz y trabajar en lo que puedes hacer, cambiar, y pedirle a Dios que te elimine lo que no puedes hacer o cambiar, para ser una criatura nueva, una criatura con propósito. Y te repito, el propósito en la tierra, este mandamiento nos dejó nuestro Señor Jesucristo: amar a Dios, aprender a amarte a ti, trabajar en tu autoestima y amar al prójimo. Y tu prójimo es tu esposo, son tus hijos, es tu familia, es también aquellas personas que tú no amas y que tienes conflictos. Aprender a soltar, dejar en la cruz clavado todo defecto de resentimiento, de odio, de rencor. Porque si no, tu mente, acuérdate que la batalla espiritual está en la mente, es oficina del diablo. Basta una raíz de amargura para que esa raíz de amargura vaya la maledicencia, la violencia, las malas palabras, el odio, y la única persona que expresa de esa raíz de amargura es el que está odiando, el que está resentido, el que está sufriendo, no el que está siendo agredido con tu pensamiento. Ese puede sentirse incómodo, pero no sufre como tú, que te estás tomando un veneno poco a poco pensando que esa persona va a cambiar, y te llenas de amargura y de ira y de odio y rencor. Y hoy es buen momento para soltar y para reprender, y en el nombre de Jesús uno reprende espíritu de amargura, espíritu de rencor, de resentimiento, y le dice: fuera, yo te reprendo en el nombre de Jesús, fuera de mi mente, fuera de mi cuerpo, fuera de mi casa, en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre, me limpio con la sangre preciosa de Cristo y camino en victoria, porque el Señor me guía y va delante mío. Amén. Amén, amén, amén. Fíjense ustedes lo que dice en Romanos 13, versículos 12 al 14. La noche está muy avanzada y el día está cerca, es decir, está amaneciendo. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Cuáles son esas? Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo
y no penséis en proveer para las lujurias de la carne, es decir, para los pecados capitales. Fíjense, aquí en estos dos versículos de Romanos 13, ¿verdad? Versículos 12 y 14, está claramente especificado lo que son la luz, las armas de la luz, y en cambio las obras de las tinieblas. Y a veces nosotros, ¿verdad?, escogemos más por las armas de las tinieblas, porque le llamamos diversión, ¿no? Le llamamos divertirnos. Pero a veces esa diversión se pasa ya de la medianoche y prácticamente nos amanecemos. Y ya ahí es cuando comenzamos a caer en las tentaciones, como dice aquí, ¿verdad? Y entonces nos alejamos de lo que es revestirse más bien de nuestro Señor Jesucristo. Entonces evitemos esto para que justamente no estemos desprotegidos, porque la armadura de Dios no las ponemos siempre y cuando nosotros no actuemos alabando pues al enemigo, sino más bien actuemos de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos manda. De esta manera entonces nosotros aseguramos que Él siempre nos esté protegiendo. Y lo importante entonces es siempre mantenernos en su gracia. ¿Y cómo nos mantenemos en su gracia? No solamente con la oración, sino también con las actitudes nuestras. Cómo nos comportamos. Vamos a analizar este versículo bíblico, pero quiero compararlo con lo que está en 2 de Timoteo, de capítulo 3, versículos del 2 al 4. Y esta es la realidad. Actualmente estamos viviendo tiempos postreros, tiempos difíciles. Miren la escalada de violencia, cómo se han abierto estos portales, cómo ha aumentado la maldad en el mundo, abortos, violaciones, asesinatos. Y yo quiero comparar Romanos 13, del 12 al 14, con lo que dice en el libro de Timoteo, que dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y espérense, y aquí en Romanos del 13, esta es la descripción del hombre actual, y que Romanos tenemos, 13, y que tenemos que nosotros 12 y 14. mantenernos despiertos de no ser nosotros con estas características: amadores de nosotros mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, calumniadores, traidores, amadores de los deleites más que de Dios, porque la noche está muy avanzada, y esto quiere orgullosos. Y esto quiere decir que la noche está muy avanzada y el día está cerca, que hemos avanzado en la vida, que hemos avanzado en el pecado. Esa es la noche, esa es la tiniebla. Y el día está cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Dios, de Jesús, está cerca. Por lo tanto, esto que les mencioné hace un momento, amadores de sí mismos, ingratos, lujuriosos, son las obras de la carne. Y dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las obras de la luz, que son las que dan frutos, las obras del Espíritu, las obras del Espíritu de Dios. Andemos decentemente, y a veces las personas piensan, no, que no pasa nada, que yo puedo andar como me da la gana. Decentemente significa por dentro y por fuera, que tú tengas una mente decente, que no tengas una doble moral, que digas soy católico, pero sin embargo afuera, en la discoteca vas y te descontrolas y tienes relaciones desordenadas con muchas personas, y tienes promiscuidad, tienes lujurias, que terminan en pleitos, que terminan en envidias, y que esto es darle de comer a la carne, a las lujurias de la carne. Y entonces qué importante comprender este versículo y explicárselos como se los he explicado, hermanos, porque la noche está avanzada, la vida está avanzada, el mundo ha avanzado, y el día está cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que desechar todas estas obras de la carne, porque mira tú, el Espíritu de Dios da frutos. Las obras de la carne son la lujuria, la envidia, pleitos,
todas estas promiscuidades y estos desórdenes que el hombre, que todos hermanos, ninguno estamos exentos a no caer. Cualquiera de nosotros puede darle rienda suelta a la carne y termina, hermanos, perdido. Por eso es que nos pide el Señor que andemos de forma decente, y decente es tener pensamientos decentes, por dentro o por fuera, no una doble moral, tener coherencia en lo que se piensa y lo que se hace, en lo que se dice y lo que se profesa. Y esa es la tarea del cristiano, y eso significa amar a Dios, estar apartado de las obras de la carne y vivir enfocado en los frutos. Mira, obras, carne, frutos, espíritu, y estar enfocado en los frutos del Espíritu de Dios, que son paz, mansedumbre, benevolencia, todas estas cosas buenas que el ser humano hace porque tiene un pensamiento limpio y puro, se manifiesta a través de los frutos que Él da. Así es. Y bueno, y todo eso lo logramos cumpliendo los mandamientos a cabalidad, orando, cumpliendo con los sacramentos que Dios nos dejó para seguir una vida justa y necesaria, ¿verdad? En los caminos de que el Señor nos trazó, y sobre todo pues también con una actitud positiva, sabiendo que nos espera esa recompensa grande de la que habla el Señor, que es la vida eterna, ¿no? Y entonces, claro, cuando nosotros estamos conscientes de esto y no nos olvidamos de alabar al Señor con cánticos, con oración, con ese amor infinito que Él nos tiene y esa misericordia inmensa con la que nos perdona a veces a diario, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no estar con Él de la mano? ¿Y cómo no sentirse protegido cuando estamos siempre con Dios? Y lo interesante, hermanos, de que Romanos del 13, capítulo 13, versículos del 12 al 14, dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas. Y aquí viene lo que quiero que prestes atención. Y vistámonos con las armas de la luz. ¿Y cuáles son las armas de la luz? Se las voy a repetir porque hoy día estamos hablando de batalla espiritual y tú tienes que estar súper protegido para que no seas afectado tú ni tu familia. La primera en estos tiempos, peor. Arma de la luz es el casco de la salvación. Cuando uno aprende a modificar su forma de pensar, toda su vida cambia. Gente que vive en negatividad por años y que todavía no tiene aceptación de que tiene una mente corrupta, de que tiene una mente cerrada, no va a entrar nunca una nueva idea. Pero cuando uno empieza a darse cuenta que tiene que abrir la mente para que entren varias ideas y que tiene que darse cuenta de cómo piensa y por qué piensa de esta forma para modificarla, y si no puede, de rodillas pedirle a Dios que lo ayude. Y ¿sabes qué? También poner de tu parte, porque la fe sin obras es muerta. Si tú te encuentras a cada rato diciendo no puedo, está difícil, no me van a atender, no voy a tener éxito, créeme lo que tú vas a hacer el resultado de lo que hablas, porque eres el resultado de lo que piensas. Y el enemigo quiere que tú fracases, quiere justamente convencerte de todo eso para que tú no puedas. Y entonces uno es responsable de lo que piensa, de lo que siente y de lo que hace. Entonces este es el trabajo para aprender a amarse uno. Tiene que erradicar de la mente todo pensamiento negativo. Después viene la coraza de la justicia, que yo les hablaba, que es ese chaleco que uno se pone sobre el corazón, porque somos seres emocionales. No vamos a negar que nuestras emociones también nos marcan el destino de nuestra vida si no las controlamos. Nuestras pasiones pueden llevarnos a perder el matrimonio, porque una lujuria descontrolada convierte a un hombre o a una mujer desleal, infiel, y termina con su matrimonio. Entonces la coraza de la justicia es para protegerte de tu deseo desbordado de la carne, que son tus pasiones, esas emociones que a veces te llevan a... Hay gente que mata por celos, porque no puede controlar sus emociones, porque no ha hecho ese trabajo interno. Entonces la coraza de la justicia es hacer ese trabajo interno, controlar lo que piensas, tus emociones, buscar ayuda si tienes o padeces de celos incontrolables, de violencia, de malos sentimientos. De ahí habla del cinturón de la verdad, que estas son las armas de la luz que estamos hablando en Romanos 13, del 12 al 14. El cinturón de la verdad, les recuerdo, por más que sea una mentirita chiquita, es una mentira. Y para mantener a la mentirita chiquita hay que mentir de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y no existen mentiras blancas, son mentiras.
Y el que no anda en la mentira, el que no anda en la verdad es hijo de Satanás, que es el padre de la mentira. Si tú andas en la verdad, no tienes nada que temer, no tienes nada que ocultar, duermes tranquilo, tranquila, con tu conciencia limpia, porque en ti no hay secreto, no le mientes a tu esposa, eres una persona leal, no mientes en tu trabajo, te llevas bien con tus hijos, con tu madre, con tu padre, con tu suegro, con tu suegra, con todos, porque andas en la verdad, eres correcto. No es que digo que vayas por ahí lastimando a la gente diciendo verdades hirientes, no, que te acostumbres a no mentir, porque esta es una práctica que yo me incluyo, tenemos que aprender. Es una forma de vida que nos mantiene apartados del pecado, que nos mantiene en el sendero correcto, leal, justo. Y de ahí el escudo de la fe, porque acuérdate que el diablo siempre va a disparar estos dardos encendidos, mente y corazón. Y el escudo de la fe es para alto, aquí no entras. Tú decides qué pones en tu mente es como un banco. Si tú vas a estar viendo pornografía, vas a estar irritable, vas a estar mal genio, vas a estar con una lujuria desbordada, con pensamientos puercos, pecaminosos, en lugar de meter cosas que alimenten tu mente, tu cerebro, que te eduquen, que te fortalezcan, que levanten tu fe. Entonces tú decides qué vas a poner en tu mente y en tu corazón, por eso el escudo de la fe es el alto. Tu decisión, tomar decisiones correctas, ver qué vas a mirar, porque también en la televisión, en el internet, hay mucha basura y el hombre y la mujer somos tentados y esas son trampas difíciles de salir. Trampas en la carne donde mucha gente queda atrapada. Sí, es como una droga, ¿no? La espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. Mira, el mismo Jesús reprendió al diablo 3 veces. La primera vez que le ofrece todo, porque obviamente que el príncipe del mundo es el diablo, Jesús lo reprende. Le dice, los ángeles de Dios te van a sostener. Y Jesús lo reprende, después lo tenta con el hambre y él también lo reprende, le dice que no solamente de comida vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Y lo que sale de la boca de Dios es la espada con la que vamos a luchar, porque nuestro Señor Jesús lo reprende con la palabra de Dios. Y así tú tienes que reprender tus pensamientos. Cuando te sientes en el día débil, tentado, reprende, ora, trata por otro lado, no caigas, resiste. Y por último, quiero hablarles de las sandalias de la paz. Mira, vamos a caminar por el mundo y vamos a encontrarnos en situaciones de dolor, de angustia, de desesperación, y hay que decidir doblar rodillas, hay que decidir ayunar, leer la palabra de Dios para tener paz en el corazón. En un mundo despiadado, de gente egoísta, como te leí en la palabra de Dios, amadores de sí mismos, que no les importa amar ni servir al prójimo, tú debes de utilizar las sandalias del apresto de la paz, que es esa paz interna que mucha gente no ha descubierto porque pueden tener mucho dinero, pueden tener sus casas, sus bienes y estar tan vacíos que se suicidan porque no tienen esa paz interna en su corazón, viven en un mundo de angustia, de dolor, de ansiedad, porque no han conocido de Dios, porque no han caminado en los zapatos de nuestro Señor Jesucristo, en las sandalias de la verdad, de la fe, de la paz, del amor. Y entonces revestirnos de toda esta armadura que es casco, chaleco o coraza, cinturón, espada, sandalias, escudo. Es una tarea diaria, pero que el final del día trae grandes resultados porque vas a estar con una paz interior, tu forma de vivir va a mejorar y vas a tener gozo, ya no vas a sufrir, vas a tener ese gozo espiritual que te permite crecer, que te permite dar frutos maravillosos del Espíritu de Dios. Entonces, así es. Siempre hay que estar preparados. Y es que Dios nos entrega esta armadura como una herramienta, ¿verdad? Porque todo soldado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vestirse con las cosas adecuadas, ¿verdad? O sea, un ejército, no pueden ir los hombres así simplemente como civiles, ¿verdad? Tienen que ir armados. Y entonces Dios nos dio esta armadura especialmente para todos los cristianos, para todos los católicos que somos creyentes y que somos devotos y que damos nuestra vida por Dios. Entonces, realmente ahí es donde Dios dice, bueno, tomen, esta es mi armadura para que ustedes puedan vencer al enemigo. Y dice Efesios 4, versículos 22 al 24, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, es decir, como vivíamos antes, ya os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos,
y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis de ese nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, o a imagen y semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense ustedes qué hermoso estos versículos que nos dicen que mientras nosotros nos mantengamos con la verdad, esa santidad de la verdad y la justicia, entonces nos estamos a semejanza de Dios, salvando nosotros mismos, porque nos estamos despojando de ese viejo hombre que caía en esos pecados capitales con vulnerabilidad. Mira, Y esos deseos hermanos, engañosos que el enemigo siempre nos pone en el pensamiento, y no somos fuertes. ¿Por qué? Porque no nos vestimos de la armadura que acabamos de decir. mira, Entonces lo importante de estar siempre es en esa gracia con nuestro Señor Jesucristo para revestirnos de esa verdad y de esa justicia que Él tanto nos impone. bueno, es que vivimos en una atmósfera de lucha espiritual. Y yo no lo había notado en algún tiempo, cuando estaba, yo creo que en los momentos más duros de mi vida, fue que me di cuenta de que Dios tenía un plan y un objetivo que era escudriñar la palabra. Yo no sabía que en el libro de Efesios estaba tan claro el tema de la batalla espiritual, habla de la armadura de Dios para luchar eficazmente. ¿Y qué vamos a luchar? O sea, ¿dónde están los enemigos? Están en el medio ambiente, están en el aire, en una atmósfera hostil, en la que a diario somos tentados ¿cómo? A ser hostiles, a ser desagradables en el matrimonio, porque aquí nuestra primera batalla está en casa. Si tú y yo caemos en el maltrato, en no respetarnos, en olvidarnos de que la persona más frágil que está a tu lado es tu esposa o tu esposo, porque el resto tú no te divorcias de tus hijos, pero sí puedes decir, ahí va mi ex esposo, porque si no hay un buen trato, y si tu mente es caldera del diablo y tus acciones son groseras, si contestas cuando te dicen algo, que ya me tengo que ir, o déjame en paz, que estoy ocupado, que no tienes cosas buenas para decirme, también uno tiene que tomar un acto de conciencia real y enmendar en los cambios necesarios, porque hay personas, y conozco muchas personas que nunca piden perdón, que creen que la otra persona está obligada a aguantarles, o habemos personas que no pedimos perdón, que no enmendamos el daño que ocasionamos o cómo lastimamos al otro, y estamos siendo instrumento de Satanás o de sus secuaces o de estas entidades que están obrando en tu mente y en la mía y en la de Max, sin poner un alto. Y enmendar y darle guerra a esta batalla espiritual significa empezar a obrar con la palabra de Dios, porque la fe sin obras es muerta. Y cuando tú empiezas a respetar, a tratar con cariño, con cortesía, con detalles en el matrimonio, no creas que estamos aquí calentando el asiento. En el matrimonio hay que tener detalles, detalles que se manifiesten como obras, un detalle, una palabra cariñosa, un beso, un abrazo, una carta de amor, que haga sentir a tu pareja valorada, apreciada. Esto no es parecer, esto es ser. No es doble moral, una cara afuera y otra hacia adentro. Vas a trabajar y eres la persona más simpática, más amorosa, y en tu casa eres un ogro, una amargada, una mujer desagradable, llena de complejos, criticona, llena de chisme, o un hombre iracundo, lleno de crítica hacia la esposa. Esto es la batalla, y nuestra primera batalla está en nuestra mente y en nuestra casa, con los seres que amamos al lado, y la primera consigna o el primer objetivo debe ser mejorar el trato en el matrimonio, y parar y darnos cuenta si realmente tratamos con afecto, con amor, con respeto, si la palabra de Dios se manifiesta en nuestras relaciones, y si no, allí hay que empezar a ponerle acción, porque tú eres el ejemplo de tus hijos. Si a tus hijos los pasas criticando, maltratando, comparando, estos hijos van a crecer acomplejados, desvalorizados, y no van a saber lo mucho que los amas. ¿Qué tal si empiezas a cambiar ese discurso, porque en tu mente se hace una caldera del diablo? En lugar de criticar, empiezas a elogiar, empiezas a alentar, empiezas a amar,
empiezas a edificar la personalidad de tus hijos. Porque el tiempo en la vida es corto y no es para que te llenes de críticas, de señalamientos, de juzgamientos, porque tú tienes basura en tu mente y en tu corazón y eso das. Porque de las bondades del corazón habla la boca. Y si no tienes nada bueno que dar, anda a caminar y ve a orar, para que el Señor, a través de su sabiduría, dé en tu corazón frutos y que tú seas una persona que cuando estés al lado de un hijo tuyo o una hija tuya o de tu esposa o de tu esposo, puedas mirarlo a los ojos y decirle: yo te amo, estoy orgullosa de ti, lo que haces para mí es valioso e importante, te admiro. Y estas frases le hacen el día a la persona que tú amas porque se lo demuestras. No creas nunca que la crítica es necesaria. La crítica destruye la relación. No hay ninguna mujer que le encante que la critiquen. No hay ningún esposo que esté edificándose o sintiéndose bien si constantemente es comparado, criticado, denigrado. Entonces, en el matrimonio esas son nuestras batallas, hermanos. Nuestra escuela, nuestros maestros. Somos los dos. Yo aprendo de Max, él aprende de mí. Pero aprendamos, pues. Porque no nos sirve nada ir a la universidad si no aplicamos lo que aprendemos. Y en esta universidad de casados tenemos que aplicar lo que aprendemos. Si él es iracundo, yo trabajo en paciencia. Y si yo soy iracunda, él en paciencia. Y si él tiene que cambiar, cambie. Si yo tengo que cambiar, cambio. Y entonces esa es ser criatura nueva en Cristo Jesús. Esa es la batalla en victoria. Aceptar que tengo errores, pedir perdón, buscar el diálogo, enmendar, elogiar, construir. Que mi espada sea para elogiar a mis hijos, para elogiar a mi esposo, a mi esposa, para construir una sociedad como la quiero y la merezco, fuera del egoísmo. Yo les leí, ya les voy a leer de nuevo, cómo será la gente hoy, cómo es, amantes de sí mismo, llenos de egoísmo, de vanidad, que no le importa el otro, que solamente yo me mí conmigo, cuando el Señor nos manda a amarnos unos a otros, amarlo a Dios, y nos olvidamos de eso porque nos creemos semidioses, y eso no funciona, trae dolor, trae distanciamiento, trae soledad, pero sobre todo muerte espiritual. Y un alma muerta, un alma apartada de Dios es un alma inservible, que va por la vida caminando o que va por la vida calentando un puesto, cuando aquí tiene plan y propósito de amor, de mejora, de cambio, de progreso espiritual, de crecimiento. Un propósito maravilloso tiene el cristiano, amar. Y toda la vida nos va a tomar para perfeccionarnos en el don y el arte de amar, hermanos. Amén. Amén. Y bueno, una de las cosas que más caemos a diario es en la mentira, por ejemplo. Sí. Entonces, porque mentir es muy fácil, lo hacemos de la boca para afuera. Y en Colosenses 3:9 justamente tocan ese tema diciendo: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado ya a ese viejo hombre de sus malos hábitos. Entonces, si nosotros ya nos hemos inclinado hacia el Señor, si nosotros ya hemos aceptado con amor diríamos como una especie de sacrificio, ¿verdad? Estar siempre en la gracia con nuestro Señor Jesucristo, porque esperamos esa vida eterna con amor, con ilusión, ¿verdad? Entonces, no caigamos nuevamente en lo mismo. Aquí dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que ya habéis desechado a ese viejo hombre con sus malos hábitos. Es decir, el enemigo va a seguir siempre ahí tratando de inclinarnos hacia el lado malo, hacia el lado negativo. Pero nosotros tenemos que ser fuertes y estar revestidos de esa armadura que Dios nos dio para poder vencer siempre ya el pecado y la tentación. Porque algo que Dios también nos ha dado para protegernos es que no existe pecado ni tentación que no podamos resistirnos. Es decir, que el enemigo tiene prohibido ponernos algo de lo cual no nos podemos negar con nuestra propia voluntad. No vamos a ser tentados más Así allá de que, nuestras fuerzas. así es, no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos decir que Resistir. no o resistir. Así que por ese lado, ¿verdad? Si nosotros caemos es por nuestra propia cuenta, por nuestra Concupiscencia. propia concupiscencia, porque nos atrae ese mal, ¿verdad? Nos atrae la tentación, el pecado, ese es mucho más apetecible que estar tal vez en gracia con nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso tenemos que siempre estar orando para no perder la fe, no perder esa vocación de ser buenos, de siempre llevar adelante una vida
que intachable y decente, ¿no? Ante todo. Entonces dice acá también en 1 Pedro 4, versículo 1, dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Es decir, nuestro Señor Jesucristo se dejó crucificar por nosotros, ¿verdad? Y para el perdón de todos nuestros pecados. Dios entregó a su Hijo con ese amor infinito que nos tiene para sacrificarlo por nuestros pecados. Entonces, asimismo, nosotros con ese ejemplo debemos armarnos también con el mismo propósito, morir, pero de la carne, morir ese viejo hombre y renacer en ese nuevo hombre. Dice pues, quien ha padecido de la carne ha terminado con el pecado. Es decir, si nosotros desistimos de los pecados de la carne, terminamos con el pecado. Sigamos entonces este versículo, 1 Pedro 4, versículo 1, que dice pues, que si Cristo ha padecido en la carne, pues armados ustedes también del mismo propósito. Y sí lo podemos hacer, lo que pasa es que no nos gusta, no nos agrada siempre estar en la gracia del Señor Jesucristo, porque nos es un sacrificio, porque nuestra concupiscencia siempre nos va a empujar hacia el pecado. Mira, yo quiero, hermanos, darles un par de razones por las que nos tiene que agradar vivir en gracia. Primero, cambiemos la forma de pensar de que no nos agrada vivir en gracia, porque estar apartados de Dios es estar muertos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una persona que ha vivido muerta en pecado, digamos un pecado como la lujuria, la pornografía, que es una adicción. Que ha matado. Que no ha podido dejar de ver pornografía, que su vida ha girado en torno a la pornografía, al espionaje, al estar metido en todas estas páginas XX3 o páginas sucias. Entonces, su mente lo ha tenido apartado del amor de Dios. Y es así como le mantiene su mente apartado del amor de Dios al drogadicto, que su vida gira en torno a su droga, al alcohol, y todo lo que hace es drogarse, y así se droga con estos pensamientos que ve, estas imágenes que ven, drogan su mente. El alcohólico o el drogadicto se droga con la sustancia de su predilección. El que tiene ira se droga por cualquier situación, porque cualquier situación le causa esa dopamina en su mente, esa adrenalina de sentirse como exaltado, y entonces es esclavo. Se hace iracundo. Y entonces es esclavo de esta sensación placentera, porque al principio parece que es placentero, pero después igual es la comida, porque es adicto a comer, uno es muy poco, 1000 no es suficiente, y se hace obeso y sufre porque no puede bajar de peso. Pero yo lo que les quería decir es que esta esclavitud, y este es el pecado, de tener un acreedor como jefe, que es tu pasión, llámese pornografía, drogadicción, alcoholismo, gula, ira, exceso en lo que sea, porque es falta de dominio propio, te termina controlando. Y como un acreedor, cuando tú quieres salir, pregúntale a una persona que ha dejado el alcohol, pregúntale a una persona que ha dejado el tabaco, que ha dejado el café, que ha dejado la pornografía, si quiere regresar, porque sabe cómo estuvo esclavizado, sabe las largas horas que pasó rindiéndole idolatría a ese acreedor, a esa forma desbordada de vivir, con las drogas, con la pornografía, con las relaciones, con la infidelidad, con el exceso de ira, que no podía controlar su carne. Y cuando le dices, eres criatura nueva, eres libre, ya no te manda esa droga, ya no te manda ese acreedor llamado pornografía, ya no eres presa fácil de la ira, porque ahora oras, porque has entregado tu vida y tu voluntad al Señor y eres criatura nueva y Dios te liberó. Y lo confiesas con tu boca porque sabes dónde te sacó, porque sabes cuánto sufrías y eres agradecido. No habrá persona que ha sido liberada que llore porque le es difícil vivir. Habrá persona agradecida que ha sido liberada porque le han dado una nueva oportunidad. Libertad. Nuestro Salvador vino para darnos libertad de nuestras malas decisiones, de ser esclavos de nuestras pasiones, pasiones desbordadas que traen dolor, miseria, aislamiento. Y cuando uno es criatura nueva, es libre, vive en gozo, tiene paz. Ya no vive en culpa ni en mentira. Es realmente liberado por el amor de Dios. Y no son todos, porque hay gente que vive una doble moralidad, que dice que ha cambiado y se llama que es cristiano, pero los fines de semana va a misa y en la noche está viendo pornografía.
o roba en el trabajo, o se droga solamente cuando no lo ven, cuando su esposa se va de viaje, o su esposo, o lo que sea, lo hace a escondidas. Y esa doble moralidad no es libertad, es vivir acechado por aquel pecado que te controla el fin de semana, o que te controla a escondidas. Cuando tú puedes proclamar libertad en Cristo Jesús, Él murió en la cruz, para que tú no tengas que ser esclavo de las tinieblas, de tu pecado, de tu pasión. Y entonces sí somos felices porque tenemos la gracia santificadora donde abundaba el pecado, donde íbamos como esclavos, como borregos al matadero, a la muerte espiritual. Hoy no, hermanos. Hoy proclamamos nuestra fe con orgullo porque hemos sido liberados. ¿Para qué? Para las obras de la luz, para dar frutos de amor, para decirle al que no tiene esperanza, Dios me cambió, aquí estoy, y te puede cambiar a ti. Así que cree para ver la gloria, la gracia de Dios, cree para ver, cree para vivir, cree para amar, porque el que no cree sigue sufriendo, llorando en su esquina, aislado del Señor, pero el que cree camina en fe, camina en confianza, camina en victoria. Amén. Amén. Así es. Bueno, en Salmo 119, versículo 95, dice: los impíos que esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. Así es. Bueno, así es. Hay gente que está incluso pues reacia a justamente a doblegarse, ¿no? Es que mira, esto es interesante porque el rey David escribió todos los salmos y el rey David era una persona que sufrió mucho porque tuvo muchos pecados. Y aquí donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y a él lo esperaban muchos enemigos para destruirlo. Y en este Salmo 119 al 95 dice: los impíos me esperan para destruirme, así como te esperan a ti. Y me esperan a mí, porque constantemente estamos siendo destruidos por críticas, por gente envidiosa, por gente celosa, y así como el rey David, que decía: los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. Cada testimonio de la palabra de Dios, si tú lo consideras en tu corazón y lo crees, es un cambio de vida. Es la espada que tú necesitas para cuando adelante te quieran destruir, tú sacas la espada y tú confías en Dios. Amén. Porque Dios marcha delante tuyo, porque Dios te protege, porque Dios ha dicho que Él te va a acompañar hasta el día que Él te llame a su presencia. Así que lo primero que hay que hacer es desechar ese miedo, empoderarse como el nuevo hombre o nueva mujer en victoria y armarte de la armadura espiritual, porque eso hablábamos hoy día, porque estás en pleno combate en tu mente. No con tu esposo, sino con tus pensamientos negativos, para despojarte de lo malo y empoderarte de lo bueno y sacar tu casa adelante. Y tu casa empieza desde tu forma de pensar, sentir y obrar. Cuando tú comprendes que criatura nueva significa una modificación de pensamiento, de sentimientos y de actuación, vas a dar esos frutos maravillosos que Dios quiere que des. Que Dios quiere que se manifiesten en tu matrimonio, con tus hijos, en la sociedad, que tú seas ejemplo y que cuando tú te llames cristiano, se vea Cristo en tus acciones, reflejado en tus ojos, en tu misericordia, en tus obras y en el camino que vayas dejando de legado para los demás, como un aprendizaje, como una herencia, como un camino a acrecentar la fe hoy venida tan a menos y tan necesaria en momentos duros, hermanos. Y no solamente eso, sino que seamos cabeza para toda nuestra generación. Es decir, aquí en Efesios 4, versículos 14 al 15 dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error, sino que más bien, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es nuestra cabeza, es decir, Cristo Jesús. Fíjense ustedes, nosotros crecemos siempre en todos los aspectos si llevamos a Cristo como hermanos, punta de nuestra pirámide. Amén. Efesios 4, del 14 al 15, nos enseña que ya es hora de dejar de ser tan infantiles, con esas tibiezas de la ideología que quieres agradar a uno, que quieres agradar a otro y eres tibio. Él dice: para que ya no seas niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina,
por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. No podemos ser tibios. Nuestra fe es la verdad. Amén. Nuestra fe es el amor. Tenemos que crecer en nuestra fe. Y no importa lo que digan los demás, tú tienes que ser firme en tu fe. Porque el tibio que dice, mira, yo soy católico, pero estoy a favor del aborto, váyase y cámbiese de religión. Porque esa no es la ideología de Dios. Esa es del mundo. Y es engañosa, es astuta, pero no es la fe que Dios nos pone en nuestro corazón. No es la creencia que Dios quiere que nosotros tengamos, que seamos firmes. Y amar a todos. Amar como Dios nos ha enseñado unos a otros, sin discriminar a este sí, a este no, y esto sí, esto no. Aquí nosotros en nuestra fe, hermanos, no podemos negociar. No quieras agradar al mundo, que el mundo no lo vas a agradar ni le vas a satisfacer. Siempre te van a criticar. Agrada a Dios. Sé firme en tu fe y mantente allí, firme, y vas a ver que la gloria, la gracia de Dios se va a manifestar en tu vida. Amén. Amén. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa y no nos podemos ir antes de decirles que sigan colaborando con esta querida radio La Voz de María, que siempre espera de su aporte. Por más mínimo y pequeño que sea, pues pueden hacerlo en nuestras instalaciones de la Avenida Ciudadela Bolivariana, ¿verdad? Calle Andrés Bello y Avenida Libertador. También pueden hacerlo a través de la isla Albán Borja, que tenemos ahí cerca del Supermaxi, y también pueden hacerlo online, ¿verdad? Como es ahora, ustedes pueden entrar con su computador desde la comodidad de la casa y hacer las donaciones a las cuentas corrientes que están circulando en la parte de abajo del video de esta transmisión, ¿no? Así que esperamos pues también que nos colaboren con la rifa que estamos haciendo del auto para diciembre. Así que ya estamos casi agotando los tickets para esta gran rifa que queremos como radio La Voz de María, que tú siempre andes sobre ruedas. Así que un lindo auto que te puedes llevar con una mínima cantidad. Así que esperamos entonces todas estas formas que puedas colaborar y seguir sirviendo a nuestra querida radio. 24/7 que llega a los hogares, no solamente a través de la onda radial 88.1 FM, sino también las redes sociales. Quiero despedirme, hermanos, recordándoles que pongan en su agenda personal estos dos versículos que hemos visto el día de hoy, Romanos 13, del 12 al 4, que nos enseña que la noche está avanzada y el día está cerca. Así que no vivamos en las obras de la carne, sino en las armas de la luz, que son todas estas armaduras que hablamos durante el programa. Y el segundo versículo que quiero que apunten en la mente, en el corazón, es Efesios 4, del 14 al 15, que nos invita a ser firmes en nuestra fe, no ser agradadores del mundo, sino a fortalecernos en el amor de Cristo Jesús. Soy Geraldine, me despido, hermanos, hasta el próximo sábado en Matrimonios al Rescate. Nos vemos. Sábado, soy Max Maisen y como siempre un placer de haber compartido estos micrófonos con mi esposa Geraldine. Los esperamos el próximo sábado por este mismo canal, aquí en 88.1 FM Radio La Voz de María, para todos ustedes. Chau, hasta la próxima. Esto ha sido Matrimonios al Rescate. Gracias por seguirnos en las redes sociales de Radio La Voz de María 88.1 FM en Guayaquil. Escríbenos en WhatsApp. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter o en YouTube. Comparte y dale like. Todos los sábados de 11 a 12, prepárate con nosotros en Matrimonios al Rescate. Radio La Voz de María, que Dios te bendiga. Problemas vienen y van, la fortaleza es el amor.